tardes, familia North Place, y bienvenidos. Fin de semana celebramos Memorial Day y es un día muy particular en este país. Para muchos significa el comienzo del verano, para otros significa carne asada y para otros significa se acabaron las clases. Así que llegamos en una congregación como esta con distintas perspectivas acerca de lo que es Memorial Day. Para algunos Memorial Day es simplemente algo que ocurre en la cultura americana. Para otros, aunque lleva mucho tiempo aquí, realmente no hay una conexión. Pero la esencia de lo que es el día de la conmemoración o el día de Memorial Day es importante porque están conmemorando a hombres y mujeres que dieron su vida en el servicio militar. Y entonces yo quería compartir eso porque independientemente de dónde nos encontramos, sea que recién hayamos llegado aquí o simplemente vemos este fin de semana como parte de la cultura, hay algo que como latinoamericanos, como seres humanos, es importante para todos, y es que hay momentos en la vida que no podemos olvidar. Hay momentos en la vida en que no podemos olvidar. Hay sacrificios que no debemos olvidar. Hay personas que no debemos olvidar. Hay temporadas en la vida que no debemos olvidar. Y hay formas en que Dios nos sostuvo en nuestro pasado que no debemos olvidar. Y por eso quería platicar hoy, porque una de este tema es recordar, de conmemorar, de lo que es tomar lo que la cultura nos ofrece. Una de las enfermedades del alma más peligrosas no es el dolor del alma. Una de las enfermedades más peligrosas del alma es el olvido. Es el olvido. Olvidamos de dónde Dios nos sacó. Olvidamos cuando Dios nos sostuvo. Olvidamos las lágrimas de otros que sembraron para que nosotros hoy pudiésemos cosechar. Olvidamos la gracia de Dios que nos alcanzó. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando nosotros olvidamos, nos volvemos ingratos. Cuando olvidamos, nos volvemos arrogantes, orgullosos. Cuando olvidamos, empezamos a vivir como si nosotros hubiésemos llegado hasta donde estamos solitos. Pensamos, yo llegué aquí por mi propio mérito, pero la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios no vive en el olvido. Nos enseña, de hecho, el pueblo de Dios aprende a recordar, y es importante que recordemos, no para quedarnos en el pasado, sino para vivir con gratitud, con humildad y con responsabilidad. Por eso quiero entonces platicar un poco bajo el tema las piedras que no podemos olvidar. Las piedras que no podemos olvidar. Y quiero que vayamos juntos a Josué capítulo 4. Aquí nos encontramos en que el pueblo de Israel acaba de cruzar el Jordán. Después de casi 40 años en el desierto, después de promesas, luchas, entierro y cansancio, finalmente están entrando en la tierra que Dios les había prometido. Un recorrido que apenas le pudo haber tomado 3 semanas, le tomó 40 años. Y cuando están a punto de heredar la promesa y recibir la promesa de Dios, Dios le dice algo a Josué. Él le dice: Josué, yo quiero que tomes unas piedras del Jordán. Quiero que tomes 12 piedras del Jordán y las levantes como un memorial. Yo quiero que leamos los versos del 6 al 7 del capítulo 4. Y dice: y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas 12 piedras aquí? ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Dios no les dice: crucen el Jordán y sigan como si nada hubiese pasado. Realmente Dios les dice: deténganse, levanten piedras, marquen este momento, porque un día tus hijos te van a preguntar: ¿y qué significa esto? Y ustedes tendrán la oportunidad de contarle la historia.
Y esto es significativo para hoy, sobre todo los padres y los abuelos o futuros padres y futuros abuelos que están aquí. No permita que la próxima generación herede la tierra, pero pierda la memoria. Escucha esto bien. Las piedras de Josué 4 no eran decoración, no eran monumentos vacíos, eran testigos. Cada piedra decía, Dios nos abrió camino. Cada piedra decía, Dios fue fiel. Cada piedra decía, nosotros no llegamos hasta aquí solitos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene piedras así. A través de nuestra historia hay momentos en que nos marcan, son piedras que nos han marcado y quizá no sean piedras literales, pero son memorias, son temporadas, son momentos, son lugares, son historias que cuando las miramos bien nos recuerdan, Dios estuvo ahí, Dios estuvo con nosotros. Porque recordar, una de las cosas que hace es que nos ayuda a reconocer la fidelidad de Dios. Te ayuda a reconocer. Yo pienso y recuerdo una temporada muy difícil para nosotros, fue la temporada subsecuente a septiembre 11 del 2001. Yo trabajaba en aquella época en la industria del turismo, todo Latinoamérica, pero recién nos habíamos mudado aquí a Dallas. Y ustedes saben que después de ese evento la industria del turismo pues, fue golpeada severamente. Y por 7 meses yo no cobré mi salario. Y no era para nosotros solo una crisis nacional, era una crisis familiar, porque no teníamos con qué comer realmente, no estábamos cobrando. Había incertidumbre en el mundo, pero también había incertidumbre en nuestra casa. Teníamos 2 niños pequeños, deudas médicas exorbitantes. No hacía ni un año que habíamos llegado aquí. No teníamos familia cerca en aquel momento, recién llegados a Texas, tratando de construir una nueva vida en un lugar nuevo. Y cuando yo miro atrás esa época en que llegamos en el año 99, enero del año 2000, honestamente, Nair y yo nos mirábamos y nos preguntábamos, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo sobrevivimos en esa temporada? Veíamos la cuenta de cheque, la de ahorro y ninguna cuenta más existía y lo que había era mucho cero. Y decíamos, ¿cómo seguimos caminando? ¿Cómo no nos desmoronamos? Porque realmente en aquella época estábamos solos. Pero hay una sola respuesta. Dios fue fiel. Dios fue fiel. No digo que fue fácil, amén, le damos la gloria a Él. No te digo que fue fácil, no te digo que no hubo miedo, no te digo que no hubo noches de ansiedad y noches de muchas lágrimas. Pero cuando miramos atrás, miramos y vemos una piedra que dice, Dios nos sostuvo. Una piedra que dice, Dios abrió camino. Una piedra que me dice y nos dice como familia, Dios fue nuestro proveedor. No llegamos hasta aquí solos. Y quizá alguien está en este lugar y tiene piedras así como las nuestras. Una enfermedad que no sabías cómo la ibas a enfrentar. Una temporada económica que parecía imposible. Un matrimonio que Dios sostuvo. Una mudanza que no entendías o un duelo que pensaste que no ibas a sobrevivir. O un comienzo en este país similar al nuestro o que quizás fue más duro de lo que la gente a tu alrededor jamás imaginaron. Pero hoy Dios nos dice y nos recuerda, no olvides, levanta una piedra y cuenta tu historia. No olvides, levanta una piedra y cuenta tu historia, porque recordar no es negar el dolor, recordar es reconocer a Dios, reconocer que Él estuvo presente en medio del dolor. La fe no dice nunca sufrimos. La fe dice sufrimos, pero no estuvimos solos. Y algunas de las piedras más poderosas en mi vida son temporadas las cuales no quiero volver a atravesar. Porque fueron difíciles, duras, no quiero volverlas a repetir. Pero hoy puedo mirar atrás y decir, si Dios me sostuvo allí,
me sostendrá en mi presente. Si Él me sostuvo y fue fiel en mi pasado, Él me sostendrá y será fiel en mi presente. Amén. Recordar no solo nos ayuda a reconocer, no solo nos ayuda a reconocer la fidelidad de Dios en la crisis, recordar nos protege en la bendición. Porque a veces pensamos que el mayor peligro espiritual viene cuando estamos en necesidad. Pero Deuteronomio 8, si saltas ahí, y quiero que lo leas en la semana, nos enseña que también hay un peligro grandísimo y exorbitante cuando estamos en la abundancia. No es solo el desierto. Si bien recordar nos ayuda a reconocer la fidelidad de Dios, lo segundo que quería compartir hoy es recordar nos libra de la ingratitud. Dios le dice a Israel en el verso 11 del capítulo 8, cuando entres a la tierra, cuando tengas casa, cuando comas y te sacies, cuando tengas prosperidad, cuídate de no olvidarte del Señor. Dios no solo les advierte en el desierto, les advierte cuando estés en la tierra prometida. Porque bien el desierto puede producir dependencia, pero la abundancia puede producir arrogancia. El desierto nos lleva a orar, no me queda otra que tirarme de rodillas porque no tengo nada más. Pero cuando llega la abundancia nos puede hacer pensar todo lo que he hecho, todo lo que logré. Y yo tengo que confesar esto, a veces yo miro mi vida o la foto de lo que es mi vida y miro las oportunidades que Dios nos ha dado, miro a nuestros hijos y miro todo lo que nos ha permitido vivir en este país. Y si no tengo cuidado, hago lo que Dios nos advierte en Deuteronomio 8. Puedo empezar a quejarme por lo que todavía no tengo. Puedo mirar lo que me falta por hacer. Puedo comparar con otros o puedo sentir que necesito más o inclusive puedo olvidar, pero entonces es que a veces siento que Dios me recuerda, John, acuérdate dónde empezaste. Acuerda de dónde vienes y de dónde te saqué. Nair y yo llegamos aquí con 2 maletas y una niña de 6 meses. Eso fue todo lo que traímos. 2 maletas, quizá 3. Yo traía una, Nair traía 2. Llegamos sin nada. Y yo sé que muchos de nosotros llegamos sin nada. Y a veces pienso, si cuando yo era pequeño alguien me hubiese mostrado una foto de mi vida actual, yo hubiese dicho, esas son gente privilegiada, esas son gente millonaria, hubiese dicho yo. Y no solo hablo de bendiciones materiales, sino todo lo que representa: paz, familia, propósito, oportunidades, una iglesia, una familia de fe increíble. Me ha regalado amigos, hijos que caminan con Dios, un matrimonio que ha sido sostenido por la gracia de Dios. Y cuando yo olvido eso, me vuelvo ingrato. Me vuelvo ingrato. No porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque mi memoria se enfermó. Lo que Dios le advierte a su pueblo en Deuteronomio 8, capítulo 11. La ingratitud muchas veces no nace de la falta de bendición. La ingratitud nace de una memoria corta. La ingratitud nace de la enfermedad del alma de olvidar sus beneficios, de olvidar quién Él es, de olvidar su fidelidad. Por eso recordar es una disciplina espiritual. No hay nada más espiritual que tú y yo podamos hacer que recordar. Recordar nos devuelve la perspectiva. Recordar nos baja el orgullo como 3 rayitas o 4. Recordar nos limpia de la queja. Y recordar nos enseña a decir, Señor, gracias. Yo no estaría aquí sin tu gracia. Yo no estaría aquí sin tu gracia. Hay gente que vive frustrada, no porque Dios no haya sido bueno, sino porque se acostumbró demasiado rápido a la bendición. Y cuando nos acostumbramos a la gracia, dejamos de verla como regalo y empezamos a verla como derecho. Pero Memorial Day nos recuerda
aprovechar que estamos en este país, nos recuerda algo. La libertad tiene un costo. Hubo hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos recuerda de algo más profundo todavía. Todo, diga todo, todo lo que tenemos es gracia. Todo lo que tenemos, la salvación es gracia. La vida es gracia, la familia es gracia. La fe nos ha sido dado por gracia, la provisión es gracia, el perdón es gracia. El corazón agradecido no es el corazón que tiene todo lo que quiere. Piensa en esto por un momento. El corazón agradecido es el corazón que recuerda todo lo que ha recibido. Por eso Josué 4, en ese capítulo Dios nos manda, Dios envía a su pueblo a levantar piedras. Pero no fue solo para la generación que cruzó el Jordán. Dios le dice, cuando tus hijos te pregunten. Y esto es bien importante, sobre todo en el contexto o la coyuntura cultural en la que vivimos. Y ese detalle es poderosísimo. Porque la cultura te dice, ni le hables a tus hijos de religión. Deja que cada cual tome su camino y que cada cual tome y decida su propia vida. No hay cosa más contraria a lo que enseña la palabra de Dios y lo que enseña el Evangelio. Josué 4 dice, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué? Porque recordar nos ayuda a transmitir legado. Escuchen esto bien. El memorial no era solo para mirar hacia atrás, era para formar hacia adelante. Las piedras eran una herramienta de discipulado. Eran una conversación generacional. Eran una manera de decirles, hijos, esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Dios fue fiel. Dios abrió camino donde no lo había y Dios nos trajo hasta aquí. No llegamos solitos. Este es el peligro. Lo que una generación olvida, la próxima generación no puede heredarlo. Lo que tú no le transmites a tu generación próxima no lo pueden heredar. Hace poco más de un año, Nair y yo decidimos ser más intencionales en el área del legado. ¿Qué legado vamos a dejarle? Sobre todo el legado espiritual, el legado de valores, sobre todo. Y decidimos tomar tiempo para dejar y transmitir un legado. No queríamos asumir que nuestros hijos simplemente iban a entender nuestra historia. No queremos asumir ni queríamos que por haberla escuchado de forma tan repetida ya la habían recibido. No queríamos asumir que la fe se transmite automáticamente y mucho menos por osmosis. Porque la fe no es un accidente. La fe se cultiva. La fe se modela. No perfecta, pero se modela. La fe se cuenta. La fe se celebra. La fe se transmite. Así que Nair y yo comenzamos a planificar un viaje. Y hace un mes y tanto, pudimos llevarlo a mi pueblo, a nuestros hijos y a su pueblo. Y usted diría, pero eso parece cosa de loco. Y desde afuera, perfectamente el que no lo entiende diría exactamente lo mismo. Pero allí en ese viaje comenzamos a compartir y a recordar. Caminamos por lugares que para otros no tienen ningún significado, como escuelas abandonadas, iglesias abandonadas y calles destruidas. Pero allí les mostramos lugares donde ocurrieron cosas buenas. Les mostramos lugares donde ocurrieron cosas no tan buenas, que provocaron dolor y pérdida. Lugares que nos formaron, lugares que nos golpearon, lugares donde aprendimos y lugares donde Dios sembró algo en nosotros. Les hablamos de nuestra familia, les hablamos de la fe que recibimos, les hablamos de las personas que oraron, de gente que nos ayudó, de amigos que se convirtieron en hermanos, de mentores que nos abrieron el camino y de momentos duros que nos enseñaron a depender de Dios. Les hablamos de nuestros valores. Les dijimos por qué para nosotros la fe es primero que nada. ¿Por qué la educación importa?
¿Por qué servimos a otros sin detenernos? ¿Por qué amamos tanto la iglesia? Como familia le enseñamos, oye, le hablamos por qué la misión de Cristo es más grande para nosotros que nuestra comodidad. ¿Por qué no vivimos solo para nosotros? Porque somos una familia que quiere honrar a Dios. Y quiero decirte algo. Nuestros hijos ya habían escuchado muchas de esas historias. Pero no fue hasta estar allí que algo los marcó a cada uno de manera diferente. Porque una cosa es escuchar la historia en la sala de tu casa y otra cosa es caminar en el lugar donde la historia ocurrió. No es lo mismo ver fotos de Israel que usted estar en Israel. Se lo digo por experiencia propia. La Biblia se convierte en algo de tercera dimensión. Y pensando no solo en eso, sino pensando en la importancia del legado espiritual para nuestra familia, para tu familia, decidimos tomar acción en esa área. Muchos de nosotros trabajamos. Yo digo, el latino se caracteriza por trabajar duro para darle a nuestros hijos las mejores oportunidades, inclusive las que no tuvimos. Nos enorgullecemos de eso. Que estudien, que se preparen, que trabajen, que tengan estabilidad. Queremos que no sufran mucho de lo que nosotros hemos sufrido. Queremos que tengan puertas abiertas que para nosotros fueron cerradas. Y todo eso está bien, perfecto y excelente. Pero ojo, cuidado con darles oportunidades sin darles memoria. Cuidado con darles educación sin darles historia. Cuidado con darles comodidad sin darles convicción. Cuidado con darles herencia material sin darles herencia espiritual. El mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos no es una cuenta, no es una casa, no es un coche, carro, no es un apellido. El mayor legado que tú le puedes dejar a tu familia es una fe viva. El mayor legado que tú le puedes dejar a tus nietos es una fe viva. Es una historia de fidelidad. Es una convicción de que Dios ha estado con nosotros. Recordar no es vivir en el pasado. No me confunda esa idea. Recordar es agradecer. Recordar es reflexionar. Recordar es aprender, es valorar. Recordar es trascender. Recordar es decirle a la próxima generación, no llegamos hasta aquí solos. Recordar es decirle a la próxima generación, nosotros no somos producto de la suerte. Nosotros no somos producto solamente del esfuerzo humano. Trabajamos fuerte, pero Dios es quien nos trajo. Es decirle a la próxima generación, Dios nos sostuvo, Dios fue fiel. Y hay cosas que tus hijos necesitan escuchar de tu boca, aunque digan que no lo quieren oír, aunque creas que ellos no lo quieren oír. ¿Sabes qué tienen que escuchar? Cómo Dios te salvó. Cómo Dios restauró tu matrimonio cuando estuvo a punto de quebrarse. No nos gusta hablar de esas cosas porque pensamos que mientras más perfectos nuestros hijos nos vean mejor. Ellos ven todos los huecos que tú tienes y los que tú no ves también. Ellos ven. Necesitan saber cómo Dios te perdonó. El 80% de nuestros jóvenes a los 18 años se van de la iglesia para no regresar. ¿Por qué? Porque escucharon las historias, pero no hay conexión con la vida real. Ellos necesitan escuchar cómo Dios te levantó a ti después de tu caída. Cómo Dios te abrió puertas cuando todo se cerró. Cómo Dios respondió a tus oraciones. Porque si no les contamos las historias de Dios, alguien más le va a contar otra historia. Y yo quiero que te estés atento porque el mundo les va a contar quiénes son, quién es tu identidad, cómo tú debes parecer, cómo tú debes escoger, cómo tú debes decidir, en qué tú debes creer. La cultura les va a contar cuánto vale. Y no nos va muy bien en la cultura, te lo quiero decir desde ya. Las redes le van a contar qué perseguir. El éxito les va a contar qué adorar. Pero la familia de fe tiene que decir, ven, yo quiero que tú veas las piedras.
de nuestra casa. Déjame contarte lo que Dios ha hecho. Déjame contarte cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha sido perdonador, cómo ha extendido su gracia sobre nuestras vidas, aunque no nos los merecíamos. Pero hay una piedra más grande que todas las piedras de mi historia y de tu historia. Hay un memorial más grande que todas nuestras memorias juntas. El memorial más grande nos lleva a Cristo. Ese es el centro. La Biblia entera apunta a un lugar donde el amor de Dios quedó marcado en la historia para siempre. La cruz de Jesucristo. La cruz del Calvario, la cruz donde Él derramó toda su sangre, la cruz donde Él ocupó mi lugar y el tuyo, la cruz donde Él perdonó mis pecados. Y Memorial Day nos recuerda que hay personas que dieron su vida por la libertad de otros y eso merece honor y respeto. Pero el Evangelio nos lleva todavía más profundo. Romanos 5 dice que Dios nos demuestra su amor por nosotros en esto. Que aun cuando éramos pecadores, escucha esto bien, porque hay gente que no se siente merecedora de la gracia de Dios, sienten que tienen que limpiar su vida antes de acercarse a Dios. Pero dice, antes de arrepentirnos, antes de recibir su justicia, éramos pecadores cuando éramos, Cristo murió por nosotros. No hay culpabilidad para los que están en Cristo. La cruz es esa piedra, esa memoria que Dios puso en medio de la historia para que nunca olvidemos cuánto nos amó. Cuando miramos la cruz, recordamos, yo no me salvé solo. Recordamos, yo no me perdoné solo. Recordamos, yo no me restauré solo. Yo no me abrí camino hacia Dios solo, porque es imposible. Cuando vemos la cruz, recordamos, Cristo murió por mí. Cristo llevó y cargó mi pecado. Cristo cargó toda mi vergüenza. Cristo venció la muerte y Cristo me da vida. Por eso la iglesia no puede vivir en el olvido. Debatí si iba a hacer un mensaje de Memorial Day o no, porque yo sé que para muchos no es relevante a nuestra cultura, pero yo dije, lo voy a hacer y lo voy a atar al Evangelio. Porque la iglesia tiene que recordar. Más que la patria, somos ciudadanos del cielo, ¿sí o no? Y tenemos que recordar. La iglesia vive recordando. La iglesia vive recordando. Y por eso Jesús nos dejó una mesa. Nos dejó una mesa. No solo nos dejó una enseñanza, no solo nos dejó una doctrina, nos dejó el pan y nos dejó la copa. ¿Y qué dijo Él? Esta es una mesa de memoria. Hagan esto en memoria de mí. La noche antes de ir a la cruz, la noche en que fue traicionado, Jesús tomó el pan y lo partió. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y luego Él tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Dios nos invita a recordar una y otra y otra y otra vez porque sabe que somos olvidadizos. La cena del Señor es la manera de Jesús de decirle a su iglesia, no olvides quién eres. No olvides que mi cuerpo fue entregado por ti, fue partido por ti para que tú vivas una vida completa. No olvides que mi sangre fue derramada por ti para que todos tus pecados sean perdonados y puedas vivir en libertad. No olvides que tu libertad tuvo un costo. No olvides que tu salvación fue comprada con amor. La mesa es el recordatorio de que no olvides que cuando tú no podías llegar a Dios, Dios vino hasta ti. Dios descendió. Así que hoy no vamos a terminar solo hablando de memoria, vamos a hacer memoria. Como iglesia de Cristo, vamos a hacer memoria, vamos a venir a la mesa. Al llegar debes haber recibido los elementos de la comunión que están contenidos aquí en esta copita. Y si no lo recibiste, déjale saber a uno de nuestros anfitriones y ellos van a llegar inmediatamente donde estás. Si deseas
En un momento vamos a participar de la comunión. Si levantas tu mano ahí donde estás, ellos llegan hasta donde tú estás. Hoy, mientras tú tomas el pan, recuerda, la mesa está servida para ti. No tienes que ser parte de esta iglesia ni parte de esta denominación. ¿Sabes qué? Ni tus sentimientos son relevantes en esta conversación. No importa cómo te sientas, si te sientes lejos de Dios, corre hacia la mesa. Porque la mesa no te sientas en ella porque tú te cualificas, te sientas en ella porque Él dio su vida por ti. Tú te puedes sentar a la mesa por el trabajo consumado de la cruz, no por tu propio desempeño. No hay mentira más grande que nos mantenga más alejados de participar del privilegio de la mesa del Señor que todas las cosas que hemos creído que no son bíblicas. La Biblia nos enseña, Él me ama, Él me perdona, Él me restaura, Él me invita y voy a la mesa, corro a la mesa en humildad, pero en confianza de que yo no soy perfecto, pero Él sí lo es. Es importante tomarla con seriedad. Nos invita a conmemorar, inclusive dice, algunos están enfermos porque la tomaron indignamente. Pero el ser indigno no es que había un sentimiento, es que había condición de rebeldía en su corazón. Y esa rebeldía de pecado persistente y consistente y la falta de adjudicarle a la comunión, al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo, lo que Él dice que representa, es indigno. Eso es lo que es indigno. Pero no es un sentimiento, ni es lo que otros han dicho. Es correr a la mesa y decirle, gracias Jesús, porque abriste camino. Gracias porque yo no llegué aquí solo ni sola. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Y en respuesta participo de tu invitación y de tu comunión. Y si hay algo en tu vida, lo cual debes arrepentirle, este es el momento. No es después, no es más luego, es Señor, aquí vengo, con mi corazón abierto, con mi corazón destrozado, perdóname por mis pecados. Esa oración te posiciona para venir a la mesa. No hay más ni hay menos. Así que hoy yo quiero invitarte que mientras tomas la copa y el pan, recuerda que Él entregó su cuerpo por ti. Recuerda que Él derramó su sangre por ti. Si te has olvidado de la gracia, vuelve a recordar. Si la queja te ha robado la gratitud, vuelve a recordar. Si la vida se ha vuelto rutina, vuelve a recordar. Si tu fe se ha hecho mera costumbre, vuelve a recordar. Si has olvidado de dónde Dios te sacó, vuelve a recordar. Porque recordar bien nos lleva a vivir diferente. Recordamos y la queja pierde fuerza. Recordamos y la gratitud despierta. Recordamos y nuestra fe se fortalece. Recordamos y la próxima generación recibe una historia que puede sostenerlos y cargarlos. Así que hoy como iglesia te invito a levantar piedras de memoria, pero también te invito a venir a la mesa de Cristo. En esta mesa recordamos que no llegamos aquí solos, que Él nos trajo, que Él nos sostuvo, que Él es fiel y sobre todo que murió por nosotros. Yo quiero que tomes el pan en tus manos y juntos vamos a tomar el pan como familia. Este pan nos recuerda el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Señor Jesús, hoy recordamos tu gran sacrificio. Recordamos tu amor. Recordamos que no nos salvaste desde lejos, sino que entraste en nuestra historia.
que cargaste nuestro pecado y entregaste tu vida por nosotros. Comamos juntos el pan en memoria de Cristo. Ahora tomemos la copa. Esta copa nos recuerda la sangre de Cristo, derramada para el perdón de los pecados. Jesús, hoy recordamos que somos perdonados por gracia. Recordamos que nuestra salvación fue comprada con tu sangre preciosa. Recordamos que en ti tenemos nueva vida, nueva esperanza y un nuevo pacto. Tomemos juntos de la copa en memoria de Cristo. Señor, ayúdanos a no olvidar tu fidelidad, a no olvidar tu gracia, a no olvidar la cruz, a no olvidar el camino recorrido, a no olvidar lo que has hecho por nuestra familia. Y ayúdanos a no olvidar lo que le quieres transmitir a la próxima generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy recordamos. Y porque recordamos, adoramos. Y porque adoramos, podemos vivir diferente. Quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitar a nuestra red de oración, nuestros líderes, que me acompañen al frente. Y en esta atmósfera de conmemoración, en esta atmósfera de adoración, voy a darles la bendición pastoral, pero vamos a cantar, regresar a ese canto que cantamos anteriormente, la sangre de Jesús. Y vamos a conmemorar su muerte, su resurrección, hasta que Él venga. Pero te invito, si deseas recibir oración, hay poder en la oración. Si deseas recibir oración para salvación, abrir tu corazón a Jesús hoy. Si deseas recibir oración para sanidad en tu cuerpo, en esta atmósfera de adoración, hay poder en la oración y hay fe en este lugar para orar por ti. Si hay una situación en la vida de alguien, de familiar, vecino, compañero de trabajo, alguien que necesita oración, ven acá al frente y queremos orar por ti y unir nuestra fe a la tuya. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él torne su rostro hacia ti y sea compasivo contigo y te dé paz en cada área de tu vida.